periodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor. En esta ocasión conversamos con el director del organismo de investigación judicial, el licenciado Walter Espinosa. Muy buenas tardes, don Walter. Buenas tardes, don Edgar. Un saludo fraternal para usted y para todas las personas que lo siguen y lo escuchan. Y gracias por invitarnos a su programa. Muy gentil de su parte en aceptar nuestra invitación a esta entrevista periodística con temas de la relevancia nacional sobre toda la labor que ustedes están realizando. En particular, el país se ha visto bastante impactado por todo el operativo del organismo de investigación judicial y de la Fiscalía en desarticular una gran red narcofinanciera el pasado 6 de abril con base de operaciones, según lo que usted informó desde el sitio en la zona de corredores. Ese 6 de abril usted fue muy enfático, don Walter, en que no solo estaban de por medio las implicaciones narco de esta organización, sino sobre todo la red financiera que se sostenía. ¿Por qué el énfasis suyo en este aspecto? Don Edgar, cuando el organismo de investigación judicial toma la determinación de abordar una estructura criminal, piensa en dos orientaciones o en dos circunstancias. La primera, que se relaciona, como en este caso, con el objeto material del delito, que es la droga, y con las posibles variantes que permiten la comisión de los hechos criminales. Y con eso nos referimos al transporte, al almacenamiento, a la exportación y a la importación de la sustancia prohibida, que en este caso era el clorhidrato de cocaína. Pero también tomamos en cuenta el factor relacionado con los bienes que se producen como consecuencia de la ejecución de los hechos delictivos. Y evidentemente, cuando una persona, una estructura o un asocio delictivo toma la determinación de participar en activación de carácter general del segmento y de identificar los bienes que se lograr determinar cuál es la fortuna que ha producido el hecho delictivo, y más aún que eso, lograr que mediante articulación con el Ministerio Público luego se emita una sentencia que extinga el dominio de los bienes, para utilizar una expresión muy de moda, y que pasen al poder del Estado. Porque precisamente nosotros tenemos mucho interés en golpear la estructura financiera de estos grupos, desarticularlos de manera absoluta, total y definitiva, y estamos convencidos, y la experiencia así lo señala, que el golpe más fuerte que nosotros podemos asestar a estos grupos criminales está definido y determinado por el orden económico. Esta organización criminal tiene varios años de operar en el país, incluso es un grupo, o fue un grupo, que estuvo siendo investigado por policías internacionales con quienes en años anteriores hemos articulado actividades, me refiero en particular con DEA, toda vez que parte de esta estructura criminal pues había participado e intervenido en acciones de carácter internacional que de alguna manera vulneraron bienes jurídicos en los Estados Unidos, y eso pues generó información, generó datos y produjo interés que se tradujo en la cercanía con DEA. La captura, la individualización y la posibilidad de trasladar a estos sujetos a prisión y lograr articulaciones judiciales que permitan además que la ley se aplique no es tan sencilla, porque nosotros tenemos que demostrar que existe contacto o vasos de comunicación entre las acciones de las personas que integran el grupo y hechos criminales de incautación de drogas determinados. ¿A qué me refiero con esto? Que más allá de demostrar la actividad y más allá de demostrar que una persona tiene bienes de fortuna que no corresponden a su situación económica
lícita, razonable o conocida, nosotros tenemos que en todos los casos establecer vasos de contacto y comunicación entre una incautación determinada y conductas que podamos comprobar y trasladar al Ministerio Público para que articule una acusación. Si usted ve, digamos, sistemas de acusación como los que tienen los Estados Unidos de América, ellos juzgan por la actividad y no tienen, digamos, esa exigencia que es una práctica o una costumbre muy del área costarricense y de la visualización latina del delito, y eso les permite juzgar a traficantes como el Chapo Guzmán sin necesidad de lograr establecer que han tenido contacto directo con la droga o la han visto o la han siquiera observado a la lejanía. Esta circunstancia que le planteo se la explico porque estos grupos se van consolidando, van creciendo, van generando espacios y ámbitos de soberanía ilegítima y por supuesto van generando adeptos, compinches, personas de apoyo que al final de cuentas van haciendo que el asocio delictivo crezca y que genere consecuencias que evidentemente son de carácter negativo. Este caso que nosotros hicimos en la zona sur es muy importante. Hemos hecho algunos parecidos también en la región del Pacífico Norte, por ejemplo, en el sector de Liberia, que articulamos casos importantes de un grupo que aún no ha ido a juicio, pero que está pendiente de enfrentar la acción de la justicia, que también había hecho inversiones importantes, había adquirido propiedades o bienes inmuebles de altísimo valor, detentaba muchas cabezas de ganado, vehículos de alto nivel, y también habían logrado un nivel relacional importante. Esta manera de comportarse de este grupo de la zona sur es compatible con la articulación que realizan prácticamente todas estas organizaciones criminales, porque al final de cuentas y en esencia, estos grupos se comportan como una empresa, como un grupo que pretende obtener ganancias a partir de la venta de un producto. Y ellos no paran mientes en ejecutar cualquier acción que les permita consolidar su visión comercial, consolidar su negocio y obtener ganancias. Y entonces, al igual que una empresa lícita, pues tratan de conquistar territorios, tratan de tener monopolio, tratan de obtener la mayor cantidad de ganancias y ejecutar además las mejores inversiones para que su negocio crezca, prospere y se mantenga sobre la base de la desgracia. Don Walter, ¿es esta la mayor organización desarticulada en los últimos años en el país? No necesariamente. El organismo de investigación judicial ha abordado grupos de muy alto nivel. Nosotros en Costa Rica tenemos que visualizar que hay dos tipos de grupos que se adscriben al tráfico de drogas. Unos que tienen una condición, digamos, de localía, con fuertes liderazgos, con políticas expansivas, generalmente muy violentos, que tienen grupos sicariales, que detentan armas de fuego y que obtienen muchísima ganancia como consecuencia de la distribución interna de droga. De esos grupos tenemos muchísimos en el área metropolitana, en el sector de Punta Arenas, en zona sur, Guanacaste y prácticamente todo el país, porque esto es una realidad desoladora. Y también tenemos otro tipo de grupo como el que abordamos, que es de más bajo perfil, que se mantiene o se acerca más a las estructuras organizacionales y que participa esencialmente en el tráfico internacional y margina la actividad de venta al consumidor terminal porque tiene otro nicho de mercado, tiene otra visualización empresarial y pretende obtener ganancias de manera distinta. Entonces nosotros hemos tenido grupos en nuestro país de
desde hace 20 años más o menos que estamos haciendo abordajes con más estructura, con más pensamiento, con más planificación, que han manejado cantidades muy importantes de droga, que tienen contactos en Colombia, que tienen contactos en México, en Guatemala, Estados Unidos, Europa, que tienen acceso a embarcaciones, a vehículos y que tienen incluso cercanía con carteles mexicanos conocidos. Este grupo es del que estamos hablando, de Zona Sur, pues nosotros lo concebimos como de alto nivel, de alto perfil, es un grupo muy consolidado en la zona y respecto del cual, como le mencionaba al principio, pues tenemos conocimiento y noticia desde hace varios años. Igual hemos identificado algunos semejantes a estos en el área central o en el gran área metropolitana, en Punta Arenas, en Guanacaste, algunas empresas exportadoras de frutas en el sector norte. Y en general hay que entender que nosotros somos un país que está ubicado en el corredor de tránsito de clorhidrato de cocaína por el que pasan aproximadamente el 90% de toda la cocaína que se produce en los países que están ubicados al sur de Panamá, ¿verdad? Y que son los más grandes productores, que son Colombia, Perú y Bolivia, y que a pesar de que nosotros no podemos acostumbrarnos y tenemos que luchar de manera decidida, fuerte, agresiva y ordenada en contra de este problema, pues que es una situación que a veces nos sobrepasa porque estas organizaciones tienen como cometido y meta trasladar su producto hacia los mercados más importantes, que en el caso del clorhidrato de cocaína es Norteamérica y Europa. Y Costa Rica, por estar ubicado en el istmo centroamericano, siempre va a ser sitio de paso, va a ser un lugar de alto tránsito, una zona donde confluyen intereses económicos y donde las estructuras locales, como la que se desarrolló en corredores, adquieren una importancia muy alta en apoyo logístico, en facilitación de combustible, en almacenamiento, en custodia temporal, en transporte, en protección, y eso es una circunstancia pues que se manifiesta en toda la región y que evidentemente es una circunstancia de desgracia que afecta el barrio donde está nuestro país y que nos pone a nosotros en una situación evidentemente difícil, en una situación que evidentemente exige acciones decididas del Estado y en la que todos tenemos que participar e intervenir con mucho interés porque este es el lugar donde nosotros vivimos, donde nos desarrollamos y donde queremos además que nuestras futuras generaciones tengan una existencia digna y tengan posibilidad de crecer y progresar sin manifestaciones criminales. Porque además el narcotráfico siempre nos va a generar violencia, va a generar alarma, va a generar inseguridad, muerte, disponibilidad de armas de fuego y evidentemente materialización de estas acciones en temas relacionados con homicidios. Por eso cuando usted me pregunta que si esta es una de las organizaciones más importantes, pues la respuesta obviamente sí, pero en los últimos años, pues el organismo de investigación judicial y el Estado en general costarricense ha hecho abordajes importantes que permiten visualizar a nuestro país como una zona de conflicto. Nosotros tenemos una ventaja que abordamos estructuras y que la percepción de la persecución policial de este fenómeno en Costa Rica se dirige contra grandes grupos al mismo tiempo que atendemos las manifestaciones de tráfico al menudeo, pero eso nos permite entonces a nosotros ser más abarcadores y entonces no solo hacer la incautación, sino tratar y hacer esfuerzos para que los autores intelectuales del hecho, los gerentes, los dirigentes y las personas que al final de cuentas obtienen fortunas como consecuencia de tan deleznable conducta, pues también sean trasladados al sistema penal para que la ley se aplique y sean juzgados por un tribunal imparcial, objetivo y de acuerdo con el debido proceso, porque también eso en nuestro país tiene que respetarlo, ¿verdad? Y que es parte de la visualización que hay que tener clara. La policía actúa con el Ministerio Público, tiene una premisa investigativa, tiene una hipótesis común con el Ministerio Público y en última instancia
será un tribunal el que decida si la investigación reveló hechos criminales o era insuficiente como para que las personas sean condenadas. Tener claro, eso sí, que el organismo de investigación judicial hace su mejor esfuerzo de manera técnica y profesional para que la ley penal se aplique, porque esa es nuestra consigna y ese es nuestro cometido. 2 agentes del OIJ detenidos como sospechosos. ¿Cuál es la alerta que se les plantea a ustedes en esas dimensiones de la posible penetración de las bandas criminales a la institución en áreas tan sensibles como la investigación de narcotráfico? El narcotráfico, el crimen y el crimen organizado caminan y avanzan por el mismo sendero que la corrupción. La generación de fortunas, la posibilidad de comprar conciencias, el acercamiento a los estamentos del Estado, la posibilidad de controlar la manera como se manejan los gobiernos, la infiltración de las municipalidades, de las alcaldías, de las policías, de las fiscalías, de los jueces, de todo lo que nosotros nos podemos imaginar, es parte de la estructura y de la visión empresarial de estos grupos, porque de esa manera logran obtener información, ejecutar acciones de control, tener posibilidad de conocimiento respecto de datos que en tesis de principio no deberían manejar y de alguna manera pues tener tranquilidad en su ejecución, en la ejecución de su actividad empresarial ilícita. En este caso particular, uno de los cometidos más importantes de la policía era precisamente lograr la detención de estas 2 personas. El organismo de investigación judicial se autocontrola, se autoevalúa y la disposición interna de todos los compañeros y compañeras que participaron en el caso era, sobre la base de una investigación sana, aséptica, objetiva y clara, lograr prueba que ahora permita a un tribunal emitir una sentencia en contra de 2 personas que tomaron la determinación de efectuar conductas ilícitas, de efectuar conductas en principio corruptas y que evidentemente traicionaron los principios del organismo de investigación judicial. En los últimos años nosotros hemos detenido a varios compañeros que han cometido hechos delictivos. Casualmente esta semana se condenó a un ex policía a quien nosotros también detuvimos, de apellido Luna, que fue descubierto por el propio organismo de investigación judicial y puesto en evidencia por haber sustraído una cantidad importante de dinero que se ocultaba dentro de un vehículo que estaba en parqueos judiciales. Se hizo una investigación muy bien elaborada y que al final de cuentas concluyó con su condenatoria y la de su consorte. Ambos fueron juzgados por un tribunal imparcial y determinaron que efectivamente pues habían cometido hechos ilegales. Y en los últimos años hemos tenido una política muy activa en ese sentido, porque nosotros sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, momentos aciagos y circunstancias en las que hay mucha posibilidad de que las organizaciones criminales o personas individuales se acerquen a la policía o a cualquier otro estamento judicial con el ánimo de ofrecer favores, de facilitar sobornos, de permitir pagos y en fin, pues de obtener información de manera ilícita. Y en eso nosotros tenemos que ser particularmente vigilantes con con las posibilidades que la legislación nos ofrece y nos permite, y entendiendo que si el organismo de investigación judicial no tiene una política agresiva en contra de la corrupción, pues la policía judicial y cualquier órgano estatal pues va a decaer. Y entonces más bien esta circunstancia, a pesar de que nos entristece, pues en el fondo nos da fortaleza porque nosotros mismos somos conscientes de que tenemos que ejecutar acciones para ir cercenando las partes que no cumplen, digamos, con los cometidos, con los planteamientos éticos y con la visión que un policía debe tener. Esta circunstancia es realmente gravosa. Nosotros
También hemos detenido compañeros del Ministerio de Seguridad Pública, hemos hecho abordajes en otras instituciones y eso pues evidentemente es una llamada de atención. Yo creo que ya ahora es más que eso, sino más bien es la toma de conciencia de que las circunstancias son difíciles y de que el país tiene que tener legislación y métodos que le permitan estar evaluando lo que hacemos los funcionarios públicos, todos y cada uno de nosotros, porque las circunstancias son realmente complicadas. Usted con su experiencia de periodista sabe, conoce y entiende que la situación no es la misma ahora que hace 25 o 30 años, que hay una visión material de cosas, los valores han cambiado, la manera como se perciben las realidades también muta y eso pues obviamente afectó a la policía judicial. Esta es una noticia que por supuesto fue ingrata, pero fue el detonante de la investigación y entonces al final de cuentas pues nos sirvió a nosotros para limpiar la policía y para detener a una estructura criminal importante. Y métodos que le permiten. Don Walter, un diputado visita la semana antes el condominio que ustedes allanan y donde es detenido el presunto líder de esta organización narco financiera. ¿Cuál es la línea que se abre de investigación, de análisis, en este caso, con la presencia de un político? Luego trasciende que ustedes detienen al presidente municipal de Corredores y que hay investigaciones en cuanto a supuestos usos irregulares de fondos del Estado en propiedades del presunto sospechoso de liderar esta organización. ¿Cuál es la línea de enfoque que se abre para ustedes con este caso? Cuando se trata de personas que tienen fuero de protección, como los diputados, la única persona autorizada para realizar investigaciones es quien detente el cargo de fiscal general. En el momento en que la señora fiscal general pues tome la determinación de hacer una investigación o abra la denuncia, pues ella nos pedirá a nosotros el apoyo requerido en caso de que lo necesite, pero nosotros no podemos ingresar en el ámbito de conocimiento del caso ni realizar actividades autónomas de investigación por disposición de ley. Y los otros temas que usted me plantea ya sí están muy vinculados con el proceso penal que se sigue y nosotros también tenemos algún tipo de prohibición de hacer manifestaciones relacionadas con ese tema. Precisamente por eso estamos conversando en términos un poco más genéricos, más amplios, porque no podemos hacer, digamos, manifestaciones relacionadas con el contenido de la prueba. Esto es una circunstancia que ahora le corresponderá abordar a la Fiscalía. Nosotros tenemos una muy buena relación con ellos y sabemos que tienen material humano, condiciones y capacidades que le van a permitir esclarecer el hecho y alcanzar la verdad real. Pero cuando se trata de este tipo de asuntos y sobre todo de personas que tienen fuero de protección como magistrados, diputados, y otras personas como el señor presidente de la República, pues nosotros, OIJ no puede ni pensar, ni decir, ni participar, porque tenemos una veda absoluta por disposición de ley. En otro caso, relacionado siempre con estos golpes que ustedes han venido dando al narcotráfico local e internacional, fue detenida la operadora de contenedores, del escáner de contenedores en Moín. ¿Qué le indica a las autoridades, digamos, un caso como este tan particular? Ese caso que usted nos menciona, don Edgar, fue trabajado por la Policía de Control de Drogas. Fue un trabajo muy exitoso, muy bien hilvanado. Obviamente a nosotros nos alegra muchísimo y nos llena de orgullo que la PCD realice acciones e investigaciones de esta naturaleza y este orden. Pero sí, igual que le plantea ahora respecto al tema de los excompañeros del organismo de investigación judicial, hay interés de los grupos criminales de comprar conciencias. Hay interés de los grupos criminales de contar con la facilitación de actividades por parte de funcionarios públicos. Y la corrupción siempre tiene relación y vínculo, cuando hablamos de esta temática, con acciones que implican el pago de coimas, el pago de sobornos,
y la ejecución de actividades ilegales. El narcotráfico, que es de lo que estamos hablando, requiere que eventualmente un empleado o una empleada de aduanas no haga la revisión del automotor, o que la persona que participa en un retén pues se haga de la vista gorda cuando pasa por el sitio un contenedor, o quien trabaja en un puerto pues que falsifique un documento o que no realice de manera adecuada y de la manera señalada la revisión también de un continente de determinado producto. En general, quienes trabajamos en el sector público tenemos posibilidades o tenemos obligaciones más bien de controlar y evitar que se cometan acciones ilegales, pero algunos y algunas pues de pronto se pasan al lado oscuro de la fuerza y sus intereses y valores son adquiridos y pagados con precios importantes por organizaciones. Yo no prejuzgo sobre este caso porque no lo conozco de manera profunda, pero sí es también una manifestación y una evidencia de que hay un empuje y una necesidad de los grupos criminales por acercarse a los funcionarios públicos independientemente de la actividad que nosotros realicemos. Y esto es cuando pensamos en drogas, pero piense, por ejemplo, en el tema de legitimación de capitales, la posibilidad de participar en licitaciones, de ofrecer precios más bajos, de mezclar el capital ilegal con el capital estatal, de lograr que obtener pagos como consecuencia de labores aparentemente lícitas del Estado y la manera que eso facilita el blanqueo y cómo eventualmente algunos grupos empresariales ligados con actividades criminales, como ha sucedido sobre todo en Guatemala y en México, pues se vinculan con este tipo de temas precisamente para lograr manejar los hilos del gobierno, lavar dinero, influir en la toma de decisiones, lograr colocar a dirigentes que les sean simpáticos o adeptos a sus actividades y al final de cuentas, pues controlar las acciones del Estado en beneficio de malsanos intereses. Esto es una circunstancia que nosotros tenemos que controlar y precisamente por eso el tema de la corrupción es el tema vital, el tema diario, la condición necesaria y la circunstancia que nosotros no podemos evadir. La corrupción surge a partir del narcotráfico, del crimen organizado, de la delincuencia común y de muchísimos avatares y comportamientos que revelan que nosotros los seres humanos tenemos mucha debilidad y que en muchas oportunidades nos dejamos llevar por pasiones realmente bajas. En la misma semana en que ustedes dieron el golpe en Corredores, usted se movilizó a Punta Arenas e hizo unos comentarios muy fuertes sobre el estado de la ola de violencia en algunos barrios periféricos de Punta Arenas. Usted incluso advirtió que se podría venir una, entre comillas, matancinga, un término bastante fuerte para pues las expectativas de comunidades que desearían estar en un desarrollo más normal, más estable. ¿Por qué el uso de un fuerte término como este por parte suya para referirse a lo que está pasando en Punta Arenas? Eso es una manera de ver las cosas, es un término muy utilizado en la literatura suramericana, parece que llamó mucho la atención y hizo mucha gracia, pero es una manera de decir las cosas. A nosotros lo que nos preocupa de Punta Arenas es que en los últimos años hemos detectado un aumento manifiesto y sostenido en la cantidad de homicidios dolosos que se presentan en áreas que tienen condiciones de vulnerabilidad particulares. Nosotros hicimos un estudio criminológico con perspectiva sociológica que logró determinar que la mayoría de esos homicidios se ejecutaban en tres distritos o en tres barrios del cantón central de Punta Arenas, a saber Chacarita, Fray Casiano y Barranca. Y también les comentábamos en esa oportunidad que nosotros pasamos de tener 8 homicidios en el año 2015 a enfrentar 41 el año pasado y este año ya vamos por más de 25 homicidios solo en el cantón central de Punta Arenas y si tomamos en cuenta la provincia total, pues ya la suma anda superando los 40.
Cuando usted visualiza cuál es la situación de Punta Arenas, se da cuenta y se percata que esto es una condición del delito y que a veces va más allá de lo policial, que Punta Arenas tiene problemas de pobreza, problemas de distribución de riqueza, problemas de escolaridad o de adscripción de las personas al sistema educativo, que tienen pocas opciones laborales. Hemos detectado también aumento de la delincuencia juvenil. La mayoría de los homicidios que en los últimos años han sucedido se ejecutan con armas de fuego y eso nos habla de una alta disponibilidad de esta herramienta de muerte. Nos damos cuenta de que hay mucha violencia doméstica, de que el nivel de asaltos también se incrementa, que hay tentativas de homicidio y que hay una circunstancia social en el Cantón Central que nos avisora malas circunstancias. Nosotros fuimos claros en el sentido de que la visión de nosotros es técnica, que no somos adivinadores ni queremos ser agoreros, pero les mostramos los números de los últimos años y la circunstancia y la percepción que tenemos en la actualidad. Eso nos conduce a nosotros a señalar que la zona de Punta Arenas es una zona que exige presencia policial, como lo está haciendo muy bien el Ministerio de Seguridad, que exige la participación del OIJ en los temas que tienen que ver con investigación, pero que además requiere la participación de muchas otras instituciones. Casualmente en esa oportunidad que estuvimos conversando en Punta Arenas, pues nos acompañaron compañeras y compañeros de Limas, del INAMU, de la municipalidad, en general de instituciones amigas y hermanas que tienen interés en el asunto, que viven y sufren la realidad puntarenense y que entienden y conocen que algo tenemos que hacer más allá de lo normal para tratar de apaciguar los ánimos y fundamentalmente reducir la violencia. Sin violencia, con violencia no hay desarrollo. Con el asesinato aleja el turismo. Las manifestaciones materiales de delito no permiten el incremento de mejoras en el nivel de vida. Y obviamente, pues, nosotros de lo que conversábamos y de lo que hablábamos con quienes son nuestros colaboradores cercanos y de otras instituciones es que la temática implica un abordaje que va más allá de lo policial y que nosotros como organismo de investigación judicial queremos participar, que queremos estar con ellos, que pretendemos que se disminuya la violencia, porque al final de cuentas puede ser que nosotros resolvamos un porcentaje muy alto de los homicidios que ocurran ahí, pero la gracia de esto es más bien que no haya violencia, que no hayan homicidios, que nosotros podamos reducir las tasas a condiciones, digamos, aceptables. Y Punta Arenas, pues sí nos preocupa a nosotros y vamos a seguir yendo. La delegación y la jefatura que tenemos en la zona es altamente preocupada en el fenómeno, participa e interviene en las investigaciones de manera radical, asertiva y sobre todo con muy buen resultado, pero falta más. Punta Arenas es una zona que también nos exige presencia y ahí seguiremos, pero sí nos parece conveniente que de vez en cuando pues también nos sentemos a conversar y que veamos las cosas más allá de lo policial, porque la policía no va a resolver el problema. Más allá de Punta Arenas, Eso es un tema de trabajo. Don Walter, Señores, más allá, disculpe, sí. más allá de Punta Arenas, se ha registrado una seguidilla de hechos de violencia, particularmente asesinatos en otros sectores territoriales del país. Con las proyecciones que ustedes están manejando a estas alturas, a 4 meses de iniciado el 2021, ¿cree que se pueda romper la tendencia a la baja en tasa de homicidios que traía el país en los últimos 4 años? Al día de hoy, si la memoria no me falla, tenemos 183 homicidios, que son 21 más que los que teníamos a esta misma fecha del año pasado. Siempre nosotros tenemos esperanza y somos optimistas y trabajamos de manera fuerte para tratar de ubicar y focalizar los fenómenos criminales que generan violencia
sangre y muerte y lograr aprender a las personas que están tras de estas circunstancias. Sin embargo, pues, a pesar de ese esfuerzo y del papel que hace seguridad pública, pues hay una circunstancia social que va más allá de lo que nosotros podemos hacer, que tiene que ver con los problemas de los que estamos hablando, ¿verdad? Que son de orden social, de vivienda, de educación, de riqueza, de distribución, de trabajo, de oportunidades, de esperanza, de familias consolidadas, de abordajes adecuados de niños y niñas en situación de riesgo, de una reducción de violencia doméstica y de generar, digamos, condiciones para que el país pueda retomar el rumbo que nos ha caracterizado y lograr que a mediano plazo, pues, nosotros logremos culminar el fin que ahora le planteaba, que es legar a las futuras generaciones un mejor lugar donde vivir. Ese es el problema. Igual tenemos condiciones difíciles en Guapiles, en el Cantón Central de Limón, en Sarapiquí últimamente ha recrudecido muchísimo la violencia y nosotros la medimos sobre todo por los homicidios, que es el baremo que se utiliza a nivel mundial para determinar cuáles son las condiciones de violencia de determinada zona y en determinado momento. Y esas áreas a las que estoy aludiendo, pues además comparten las circunstancias de orden económico y social que se presentan en Punta Arenas. Son muchas oportunidades, zonas que tienen condiciones de vulnerabilidad que sirven como caldo de cultivo para el delito. La labor de la policía judicial es hacer investigaciones para que la ley se aplique, pero nosotros tratamos de hacer mucho más que eso y el equipo de trabajo del OIJ, integrado por muchachas y muchachos de primer nivel, pues está absolutamente comprometido en ese tema y esperamos que podamos contribuir para que las cosas tiendan a mejorar. Me parece a mí que hay que ser optimistas y tener el corazón y la mente llenas de esperanza para que esa energía positiva pues se traslade a la realidad y de alguna manera en algunos meses o en algunos años pues la fachada de nuestra casa y el interior de nuestro hogar pues sea un poco mejor. Junto a esa pincelada de optimismo que usted transmite, don Walter, ¿cuál es la realidad de recursos con los que está el OIJ enfrentando este ambiente de creciente y desafiante violencia en el país? Eso es una circunstancia también realmente bien complicada. El país tiene una situación de crisis fiscal sin parangón. Estamos además pasando por una epidemia que ha golpeado los bolsillos de las personas y también del Estado. La población ha crecido, la violencia ha aumentado, los delitos tienden a incrementarse y el Estado pues de alguna manera tomó la decisión de no invertir mucho en policía y en seguridad. Y eso pues a mí me parece que a mediano plazo podría significar un problema. Y un problema porque nosotros necesitamos en general, todos como ciudadanos, que haya policía, que haya control, que haya fiscalización, evaluación y aplicación de la ley. Y la inversión en seguridad es una inversión también en aumento de las posibilidades de inversión extranjera, en más turismo, en más desarrollo, en más seguridad, en más tranquilidad y más esperanza. Esto es un tema me parece a mí, de profilaxis en la que deberíamos sentarnos a pensar qué es lo que queremos para el país, a dónde vamos a invertir, porque un país que tiene índices de violencia muy alta y que tiene circunstancias sociales acongojantes, pues no es muy bien visto por el turismo. Cuando han afectado a alguna persona que está realizando aquí actividades de esparcimiento, recuerdo dolorosos casos de fallecimientos de mujeres en Tortuguero y en la zona de Guanacaste, pues se nos ha marcado y se nos ha exigido responsabilidad de manera absolutamente entendible y razonable.
pero habrá que pensar entonces cómo vamos a invertir, qué vamos a hacer, cuál es el camino del gobierno. Ya eso es un tema más bien a veces como del Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero nosotros sí nos pensamos y sabemos que la cantidad de personas que trabajan con nosotros en muchas oportunidades es sumamente escasa. Nosotros, eh, eh, a pesar de que podría sonar mucho, pero somos aproximadamente, o tenemos aproximadamente 1.200 investigadores para todo el país, pero nosotros abrimos los 365 días del año, las 24 horas del día, tenemos 36 sedes policiales, y eso significa que cuando usted los trata de colocar en roles y les da descanso, y les da los días de descanso y el descanso diario, se da cuenta que esto se reduce como a 600 compañeras y compañeros para todo el país. Nosotros hacemos cálculos por territorio y aproximadamente le van tocando como unos 45 kilómetros a cada compañero atender, 45 kilómetros cuadrados. Y eso pues a veces, no, y en general, más bien, siendo más sincero, pues evidentemente eso no es suficiente. Algo tendremos que hacer, algo tendremos que pensar. Por ahora, seguimos trabajando y lo vamos a seguir haciendo con la visión del OIJ. A mí de las cosas que más me han inspirado es ver a las muchachas y muchachos que forman parte del estamento de investigación, que son los que ustedes ven en la calle con chalecos salvavidas y con las camisetas negras, el esfuerzo, las ganas, el ahínco, la entrega, la fortaleza y las ganas de hacer bien las cosas que ponen en todos los ámbitos en los que nosotros los colocamos. Esa energía del OIJ, pues yo creo que es lo que ha permitido que la institución se mantenga, y es gracias precisamente al material humano, a ese componente de capital, que es lo más importante de una institución y que es el alma de la policía judicial, y que se ha preservado a pesar de las difíciles circunstancias que vivimos en el entorno, y a pesar de que hay algunos que se han portado mal y que se han salido de nuestras filas o nuestras tropas. El factor trabajo, el factor esfuerzo, el factor compromiso es lo que distingue al OIJ, y yo creo que lo podemos mantener durante un tiempo. Pero obviamente, un espaldarazo pues no cae mal. Finalmente, don Walter, ¿es narcotráfico, es corrupción, es legitimación de capitales, es crimen cibernético? Si usted pudiera resumirle al país desde su visión como máximo jerarca del organismo de investigación judicial, ¿cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta la institución desde el ámbito delictivo en estos momentos? ¿Cuáles serían? Siempre cuando hablamos de crimen organizado en nuestro país, la primera idea y que se nos viene a la cabeza es narcotráfico. Eso es una realidad insolayable, es una circunstancia con la que nos ha correspondido vivir por más de 30 o 40 años, que ha generado violencia, que ha generado desgracia social, familiar y personal, y que además ha exigido que el Estado gaste muchísimo dinero en este tema. Y por el otro lado tenemos el ámbito de la corrupción, que es la manera como estas organizaciones pretenden no suplir al Estado, sino controlarlo. Y precisamente esas dos áreas de trabajo son los dos pilares más fuertes que tiene la policía judicial. El tema relacionado con crimen organizado, que incluye drogas, que incluye lavado de dinero, desgraciadamente también el tema de pornografía infantil y otras malas hierbas. Por el otro lado, el flanco de corrupción, que es una acción técnica que necesita mucho análisis, y que el OIJ está fortaleciendo para tratar de dar eh, golpes fuertes que sirvan, además de poner en evidencia lo que está sucediendo, que la ley se aplique. Lo que podemos decir es que tal vez esas son las dos áreas temáticas más fuertes y en las que nosotros trabajamos. Obviamente siempre hay una base de delincuencia común, que es la que afecta al ciudadano y que le interesa y que
que exige que se le atienda y en la que nosotros también trabajamos por el bien público. Es la misión del organismo de investigación judicial. Don Walter, muchas gracias. Gracias a usted, don Edgar, que esté muy bien. Buenas tardes. Y saludos para todas las personas que nos siguen. Muchísimas gracias al señor director del organismo de investigación judicial, licenciado Walter Espinosa, por atender esta entrevista desde puroperiodismo.com. Les agradece Edgar Fonseca, editor. Nos vemos en una próxima ocasión. Desde San José, Costa Rica, puroperiodismo.com, con lo mejor del acontecimiento informativo nacional e internacional. Tengan muy buenas tardes.